Chicos, esta noche hablamos del berserker vikingo, aquel legendario guerrero nórdico que entraba en batalla sin camisa. Tal vez drogado, pero sin duda furioso. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora baja las luces, pon quizá un ventilador para ese murmullo de fondo y vamos entrando juntos en el viaje de esta noche. Felicidades. Es un niño y uno ruidoso. No entraste al mundo, lo irrumpiste con los puños cerrados, la cara roja y los pulmones a toda capacidad. La partera dice que gritaste 7 minutos seguidos, lo cual asegura que es un récord local. El sacerdote del pueblo intentó bendecirte, pero le mordiste el dedo 2 veces. Desde el principio quedó claro no eras como los demás bebés vikingos. Ellos gorjeaban, tú gruñías. Ellos dormían, tú mirabas al techo de paja como si te debiera plata. La cabra de la familia se negaba a entrar en la casa comunal cuando llorabas, lo cual era casi todo el tiempo. Para cuando empezaste a gatear ya eras un problema. Habías embestido la piedra del hogar, mordido una oveja y hasta intentado pelear con tu propia sombra. Tus padres estaban alarmados y a la vez extrañamente orgullosos. Tu madre empezó a llamarte Osezno mientras tu padre susurraba a los vecinos que seguramente se te pasaría, aunque lo decía mientras se vendaba la espinilla. Cuando los otros niños jugaban con figuritas de madera, tú las rompías a la mitad y fingías que eran armas. Practicabas gritarle a los árboles. Una vez desafiaste a una roca a un duelo. Perdiste, pero solo porque tu primo te tiró al suelo en medio del rugido y tuvieron que sacarlo de encima con una cuchara de madera. A medida que crecías, crecía también tu reputación. Los aldeanos mayores murmuraban palabras como espíritu o maldito. Te prohibieron acercarte al barril de hidromiel después de aquel incidente en que mordiste la manija, quizá por accidente, quizá no. Tenías 4 años. El chamán aseguraba que tenías fuego en la sangre. Tu abuela decía que solo eran lombrices. Sea como fuere, todos coincidían en algo. Tu camino sería gritos, batallas y una colección respetable de cicatrices antes de los 12. Y tú feliz. A tu manera. No sonreías mucho, pero te reías cuando caía un rayo y habías empezado a cargar un palo al que llamabas el enemigo. Le hablabas a veces. Nunca respondía. Pero en una tierra fría llena de pescadores estoicos y supervivientes silenciosos, tú destacabas un pequeño torbellino sin camisa, impredecible y furioso. No estabas hecho para el campo ni para la paz. Estabas hecho para el berserker y la aldea lo sabía. Tu infancia, si puede llamarse así, fue menos inocencia y más daño colateral. Mientras los demás niños aprendían nudos a encender fuegos o a no pisar ganado, tú te especializabas en el caos accidental. Rompiste tu primera espada de madera en menos de 1 hora, no por entrenar, sino por golpear un pilar durante el desayuno. La casa tembló. Tu padre solo suspiró. Te prohibieron la entrada al gallinero una y otra vez. Al principio era curiosidad, luego intentaste entrenar a las aves y finalmente retaste al gallo a combate singular. El gallo ganó. Tú exigiste revancha. Nadie supo qué pasó después, pero apareciste con una pluma trenzada en el cabello y la llamaste Victoria. A los 6 fabricaste tu propio escudo con la tapa rota de un barril y embestiste los tendederos de la familia. La ropa voló. Tu madre te llamó Tormenta con forma humana. Tu abuela decía que estabas poseído por un espíritu guerrero. Tú explicabas que solo querías ver qué se rompería primero, tú o el poste. Fue el poste. No eras malicioso, solo energético. Tus intenciones jamás crueles, solo ruidosas y rápidas.
Si algo estaba en pie lo empujabas, si algo crujía lo golpeabas, si algo se movía lo perseguías. El pueblo pronto aprendió a adaptarse. Los vecinos reforzaban sus cercas. Los chicos jugaban más lejos de tu casa. Las niñas señalaban y susurraban. Un valiente te llamó entrenado por cabras. Lo tiraste en un banco de nieve y ganaste un apodo rompenieve. Lo llevabas con orgullo. Tu único verdadero amigo era Zorik, un perro pastor que te seguía a todas partes y a veces te salvaba de ti mismo, como aquella vez que intentaste escalar los secaderos de pescado para entrenar. Caíste. Los peces amortiguaron el golpe. Todavía olías a bacalao cuando llovía. A veces alguien sugería enviarte al templo en busca de guía espiritual. El templo educadamente se negaba. Así que crecías como un niño de ruido y astillas, siempre cubierto de barro y anécdotas. Nadie te enseñaba contención. Nadie se atrevía. Porque incluso con 7 años estaba claro que no ibas a ser un granjero vikingo, ibas a ser un problema vikingo. Para cuando cumpliste 8 el pueblo había dejado de preguntar ¿qué le pasa? Y empezó a decir ¿cómo lo apuntamos contra nuestros enemigos? Había algo en tu manera de mirar las tormentas como si compitieras en un duelo de miradas con el cielo. Algo en cómo no corrías, sino que arremetías contra charcos cercas o cualquier cosa que no estuviera diseñada para ser embestida. Tu apetito era legendario. Comías como si siempre se avecinara el invierno. En un festín devoraste 3 huevos, 2 tortas de pescado y parte de un adorno de mesa antes de que alguien lo notara. Para entonces ya estabas mordiendo un cucharón. Tu cuerpo era un mapa de moretones y astillas y nada parecía frenarte. El curandero local se rindió e incluso ahora solo te daba una palmada en la espalda y decía: «Intenta apuntar a las partes blandas la próxima vez». Habías empezado a reír no de alegría, sino con esa carcajada profunda de «me acabo de asustar y me gustó». Una vez reíste así tras caer de un techo. Rompiste un barril, una caja de cebollas y parte de tu brazo. Insistías en que había sido el mejor día de tu vida. Empezaste a cargar palos del tamaño de hachas pequeñas y los llamabas báculos de guerra. Les dabas nombres como cosquillador de cráneos o palo del dolor. Retabas a los árboles. Algunos árboles perdían. Tus padres dejaron de asignarte tareas. Cada intento de enseñarte paciencia terminaba con algo en llamas. Una vez fue un banco, otra vez tu propia túnica. Dejaste de usar ese estilo. Los ancianos comenzaron a hablar no en secreto, sino con un murmullo de temor y asombro. Decían que podías ser nacido berserker tocado por Odín o quizá maldecido por demasiada leche de cabra. Fuera lo que fuera, ya no eras solo un niño revoltoso. Eras algo más, algo indomable, inquebrantable, algo que asustaba a los lobos y hacía huir a las aves cuando pasabas. Te estabas convirtiendo en aquello con lo que las madres nórdicas asustaban a sus hijos. Y tu viaje ni siquiera había comenzado de verdad. A los 10, alguien decidió por fin que debías recibir entrenamiento formal. No estaba claro quién, porque nadie quería ser tu maestro. Al final, un veterano tuerto llamado Gor el Cojo se ofreció, quizá por aburrimiento o tal vez por venganza. Su idea de entrenamiento era pararse a 6 metros y gritar: «Más fuerte y menos dientes, más hacha», mientras tú apaleabas maniquíes de paja, troncos de árboles o cualquier gallina que pasara cerca. No corregía tu forma porque no tenías ninguna. Lo que tenías era impulso y la confianza ciega de un niño que una vez intentó hacer un pulso contra un roble. Las armas eran limitadas. Te dieron un hacha de práctica tan roma que legalmente podía llamarse cuchara. La afilaste contra una roca. La roca perdió. Al día siguiente Gor te dio una más pesada. Tú le diste las gracias, derribando su cuerno de bebida al fuego,
con un hachazo en mitad de la conversación. Él asintió. Llegarás lejos. Otros niños entrenaban con disciplina y precisión. Tú entrenabas embistiendo pacas de heno y gritándoles a los pájaros. No aprendías esgrima, estabas forjando una relación íntima con el caos. También te introdujeron a la lucha un clásico nórdico. El primer combate terminó con que suplexaste a un niño llamado Egil en un charco tan fuerte que desarrolló un tartamudeo. Luego lo ayudaste a levantarse y le preguntaste si quería ser tu amigo. Te dijo que no y se mudó a otra aldea. No había plan de estudios escrito, pero era obvio que te estaban preparando para algo especial. La gente empezó a llamarte no niño, sino proyecto. Gore decía que no veía una furia tan cruda y descontrolada desde la vez que le dio un cabezazo a un monje en un saqueo. Y el monje ganó. La única lección estructurada que disfrutabas eran los cantos de guerra. No por el ritmo, sino porque gritar al unísono te permitía vociferar sin que te mandaran afuera. No dominaste el equilibrio, ni el tiempo, ni la técnica. Lo que dominaste fue la imprevisibilidad. Esa imprevisibilidad que hacía que guerreros adultos se apartaran instintivamente cuando corrías hacia ellos, porque tu entrenamiento, aunque poco ortodoxo, estaba funcionando. Y el siguiente paso sería pieles frenesí y berserker a pleno. A los 12 tu reputación ya era más grande que tu propio cuerpo. En 3 aldeas te conocían como ese chico ruidoso que embiste todo con la cabeza. Un campesino incluso insiste en que hiciste que su espantapájaros se jubilara. Ha llegado el momento de un rito de paso, la ceremonia de la piel de oso, donde serás admitido oficialmente en el círculo berserker. Nadie te explica en qué consiste. Una mañana Gore el cojo simplemente gruñe, te entrega un cubo de sangre de cabra y dice: «La necesitarás». Esto no te tranquiliza, pero te emociona. De esa manera, levemente desquiciada con espuma en la boca, te llevan al bosque profundo donde 5 hombres enormes se colocan en círculo alrededor de una hoguera. Todos están o sin camisa o llenos de cicatrices o murmurando para sí mismos. Uno cumple las 3 condiciones. Te asienten con esa manera vikinga de asentir sin emoción, pero inquietantemente amenazante. La primera parte de la ceremonia consiste en pintarte runas en el pecho con sangre de cabra. Probablemente significan valor, fuerza. O quizá, por favor, no me muerdas. No haces preguntas. Tampoco estornudas. Después llega la piel de oso. Enorme, huele como si hubiera peleado contra su propio funeral y la cuelgan sobre tus hombros como una profecía peluda y pesada. No está claro si el oso murió en combate honorable o si simplemente se desplomó al olerte. Da igual, te queda perfecta. La hoguera cruje, los viejos berserkers entonan cánticos profundos, incomprensibles, tal vez nórdicos, tal vez solo gruñidos. Te entregan un cuerno lleno de algo vagamente alcohólico. Oleg. Definitivamente picante y absolutamente sospechoso. Te lo bebes de un trago. Error. Tus cejas intentan abandonar tu cara. Ahora toca bailar. No con gracia ni con estilo, sino violentamente como una tormenta con rabieta. Pisas, aúllas, agitas los brazos como alguien perseguido por abejas. Esto se llama convertirse en el oso. Te animan a no caer en el fuego, pero tampoco te lo prohíben. Al final de la ceremonia te dan un nuevo nombre. Puede que fuera hígado de lobo, el grito de Ulfa o ese chico. Estás demasiado mareado para oírlo bien, pero no importa. Ya eres oficialmente un berserker en entrenamiento. Tus enemigos deberían empezar a preocuparse. Ahora tienes la piel y estás aprendiendo a gruñir como aprendiz. Berserker con una piel que huele a trueno mojado.
Llega el momento de aprender una de las tradiciones más antiguas y sagradas, los rituales previos a la batalla. La mayoría involucra hongos. No los de guiso, sino los que comes si quieres cuestionar la realidad y rugirle a las nubes. Nadie explica exactamente qué hacen. Simplemente te ponen un puñado en la mano y dicen: mastica rápido, masticas rápido. Saben a musgo, sudor de cabra y vergüenza. A los pocos minutos tu visión vibra y el fuego empieza a hablar en acertijos. Alguien eructa cerca y suena como un cuerno de guerra. Estás listo. Has entrado en lo que los ancianos llaman trance berserker. La meta es liberar a tu bestia interior. La tuya parece un alce confundido con problemas de límites. No importa. Estás sonriendo gruñendo y tus músculos se sienten llenos de hierro fundido y malas decisiones. Sacan un muñeco de entrenamiento. No esperas instrucciones, cargas, lo embistes y le muerdes el cuello. Los ancianos están impresionados, el muñeco no tanto. Uno de ellos simplemente dice: sí lo tiene. Los hongos, claro, también tienen efectos secundarios. El tiempo se deforma. No sabes si llevas gritando 10 segundos o 3 horas. Intentas golpear una sombra, se agacha. Acusas al suelo de traición. Finalmente te agotas y caes de cara en un barril de pescado. Los peces sobreviven. Tú hueles a tristeza y agua salada durante una semana. Aún así, el ritual se considera un éxito. No todos los berserkers usan hongos. Algunos ayunan, otros meditan, otros simplemente se apoyan en cantidades extremas de furia y traumas no resueltos. Tú, sin embargo, prosperas con la opción alucinógena. Lo llamas relámpago cerebral. Nadie te corrige. El objetivo es simple: ser más que humano. Menos hombre, más tormenta. Una fuerza que aterroriza antes de que tu hacha siquiera golpee. Un guerrero que no retrocede no por valor, sino porque olvidó cómo funcionan las direcciones en pleno frenesí. Y eso es lo que te hace especial, peligroso y francamente difícil de cuidar. Ya no solo aprendes a pelear, aprendes a desatar la tormenta. Y por fin llega el momento. No más práctica, no más muñecos de paja, no más morder troncos educadamente. Te enfrentas a tu primera batalla real, y con ella a tu primer Berserkergang, el término técnico para el glorioso estado de gritos y locura total. Te despiertas el día de la batalla con un pensamiento claro: la violencia suena bien hoy. No desayunas. No porque ayunes, sino porque aplastaste tu comida de la emoción. Eso sí, aceptas el aperitivo ritual de hongos. A estas alturas, tu estómago ya lo considera un grupo alimenticio. Luego viene la danza previa al combate, que es menos danza y más griterío colectivo. Mientras saltas en el sitio, agitas tu hacha hasta que alguien te recuerda que los camaradas no son el enemigo. Gruñes una disculpa y le das un cabezazo a un casco en su lugar. Eso se considera progreso. El enemigo se acerca. El mundo se afina en un túnel. Escuchas gritos. Puede que sean los tuyos. Aprietas el hacha hasta que cruje. Tus ojos se ponen en blanco, apenas un poco suficiente para preocupar a todos menos a Gore, que susurra: está listo. Y entonces frenesí. No caminas, no corres, arremetes. Ruges, saltas, giras, golpeas con la gracia de una morsa en llamas, pero con la eficiencia de un tornado vengativo. El dolor no significa nada. Una flecha te roza, muerdes un árbol. Una lanza casi te alcanza, le das una patada en la rodilla a la rodilla a su dueño y sigues. Derribas a 2 hombres y ni siquiera recuerdas quiénes eran.
Eres la pesadilla hecha carne de todo vikingo. Este es el Berserker Gang, un estado donde el cuerpo se mueve a base de rabia, adrenalina y muy mal control de impulsos. Algunos lo llaman posesión divina, otros disociación psicológica. Tú lo llamas martes. Gritas hasta dejar la garganta en carne viva. Peleas hasta que los brazos ya no responden. Eres inalcanzable. Ni siquiera tus aliados intentan hablarte. Uno te da una palmada con su escudo para señalar ya acabamos. Tú le lanzas un tronco. Él lo toma como un cumplido. Cuando el polvo se asienta, la batalla terminó. Sigues en pie apenas cubierto de sangre, moretones y pedazos de casco ajeno. Nadie dice nada. Solo te miran. Parpadeas 2 veces y murmuras buen calentamiento. Ahora sí eres oficialmente un berserker. Quizá ya notaste algo en tus primeras batallas, la alarmante ausencia de armadura. Mientras otros guerreros se visten con mallas, cascos y cuero hervido, tú entras al campo con pieles, saliva y optimismo. Si te pones elegante, tal vez una correa de cuero en la muñeca. Por estilo, no protección. ¿Por qué los berserkers no usan armadura? Porque la armadura es para quienes esperan recibir golpes. Tu estrategia consiste en evitar que te golpeen aterrorizando al enemigo hasta que huya o se rinda de puro gritar. Si alguien logra golpearte, lo consideras un fracaso personal y lo recordarás para siempre sacándolo en cada banquete con pasiva agresividad. También está la cuestión de la libertad de movimiento. La armadura pesa, aprieta, limita. Y el combate berserker es 80% agitarse, 10% morder y 10% rodar en arbustos en llamas. Eso no se puede hacer con casco. Tu piel de oso, en cambio, es sagrada. Huele a jamón quemado y arrepentimiento, pero importa. Algunos dicen que tiene poderes mágicos, absorber el miedo enemigo, desviar el acero. En realidad lo que absorbe es lluvia y te hace parecer una alfombra muy enfadada. Pero ese es el punto. No debes parecer humano. Debes parecer algo escapado de una saga. Algo que ahora acecha la costa. La falta de armadura convierte a tu cuerpo en la armadura. Tus callos son tus escudos. Tus cicatrices, historias. Tus moretones, constelaciones. Y si de verdad estás comprometido, te tatúas un lobo en el pecho con ceniza, un palo afilado y muy malas decisiones. Claro, duele. Las flechas pican, las espadas dejan marcas. Pero para un berserker el dolor es solo un recordatorio útil de que todavía no estás muerto. Una vez te apuñalaron en la pierna, y ni lo notaste hasta que alguien te dijo que estabas goteando. Le diste las gracias y acto seguido le lanzaste una roca al que te había apuñalado. Otros guerreros pueden burlarse de tu falta de defensa, hasta que te ven derribar a 3 hombres con una cuchara de madera y un grito. Entonces empiezan a burlarse, sí, pero desde lejos, porque la armadura está sobrevalorada. Tú tienes furia pieles y absolutamente ningún miedo a las consecuencias. Aquí va una verdad poco conocida sobre entrar en modo berserker. Cuando la neblina de sangre se instala, todo parece un enemigo. Puedes empezar la batalla con las mejores intenciones, incluso pensando, hoy solo voy a herir a las personas correctas. Pero luego empiezan los gritos. Los hongos hacen efecto, y de repente tu propia banda guerrera empieza a parecer sospechosamente apuñalable. Tu primer incidente es menor, intentas chocar los 5 con tu hacha, y sin querer le das un cabezazo a tu hermano de escudo. Se lo toma con calma. Parte de la experiencia gruñe mientras se aplica musgo en la herida, pero escala rápido. En tu tercer saqueo confundes la barba trenzada de un vikingo con una serpiente e intentas arrancársela de un puñetazo. Más tarde, durante una melee, lanzas tu casco contra alguien que gritaba tu nombre. Era tu primo. Solo intentaba decirte que la cena estaba lista. Nadie guarda rencor porque eres un berserker.
Y los berserkers son como cachorros extremadamente violentos, desordenados, impredecibles y sin plena conciencia de la fuerza con la que muerden. Incluso llegas a disculparte una vez en pleno frenesí después de embestir la espalda de alguien. Sale como un rugido y un pulgar arriba. Él asiente respetuosamente desde el suelo. La banda desarrolla tácticas de supervivencia a tu alrededor. Algunos usan fajas rojas brillantes para que recuerdes no embestirlos. Igual lo olvidas. Otros se quedan a 3 metros detrás de ti y dejan que abras camino. Un guerrero ingenioso empieza a gritar tu nombre en medio de la pelea solo para confundirte. Funciona. Persigues un árbol durante 20 minutos. De vez en cuando alguien sugiere ponerte una campana en el cuello. Nadie hace caso. No eres una cabra, solo actúas como una. Al final tus compañeros ya tienen sistemas y cargas en dirección equivocada esperan. Si ruges contra una tienda saben que deben dejarte 5 minutos y luego prenderle fuego discretamente para que te sientas victorioso. A pesar de las lesiones accidentales nadie quiere luchar sin ti, porque sí quizá golpeas a aliados, muerdes tobillos y derribas mesas. Pero también destruyes la moral enemiga solo con existir. Eres una tormenta. Y a veces las tormentas golpean barcos amigos, pero siguen siendo tormentas. Tu nombre ya circula, no como respeto exactamente, más bien como una inquietud difusa. En aldeas vecinas te conocen como el del tic o el chico que se comió un escudo. Nadie está seguro de si esa última historia es cierta, pero no la desmientes. En el negocio berserker, el mito vale más que la memoria. Los rumores viajan más rápido que tú. Antes de llegar, la gente ya esconde sus cabras y refuerza las cercas. Los niños susurran tu nombre durante las tormentas. Algunos adultos también, sobre todo los que recuerdan aquella vez que confundiste un banquete con una pelea y volcaste 3 mesas antes de que alguien te entregara una pierna de cordero para redirigirte hacia la comida. En batalla, los enemigos dudan al verte. No porque seas alto o elegante. No lo eres. Sueles estar descalzo, sin camisa y sangrando de algún sitio. Pero tus ojos dicen, no sé quién eres ni me importa. Solo necesito algo a lo que gritar. Esa guerra psicológica es tu arma más poderosa. Pero la reputación trae precio: control de daños. Después de cada batalla empieza la limpieza. Sueles despertar con resaca, cubierto de sangre ajena y abrazado a una rama, a la que llamas victoria. Un sacerdote ofrece una oración. Tú gruñes. Él retrocede. Has roto 3 drácars por accidente 2 veces pisándolos. Has espantado a un diplomático por gruñir en una reunión de consejo. Y una vez intentaste luchar contra una estatua. Técnicamente perdiste. Tu banda decide asignarte un guardián, a alguien que te calme. Después de la batalla te guíe lejos de cualquier cosa inflamable y te recuerde que las tiendas no son enemigos. Asientes, luego golpeas el suelo. Viejas costumbres. Aún así tu leyenda crece. Los Skalds cantan sobre ti casi siempre en tonos menores. Uno te llama el martillo aullante de Northfield. Te gusta. No recuerdas Northfield, pero asumes que es algo que rompiste. Ya no eres solo un guerrero. Eres un rumor andante, una advertencia con hombros anchos y 0 autocontrol. Y en este mundo brutal de hachas y honor eso te hace valioso, o al menos entretenido. Nunca planeaste enamorarte. Casi ningún berserker lo hace. Los sentimientos son complicados, difíciles de golpear con un hacha y poco cooperativos. Pero un día, entre saqueos y cabezazos, sucede. Ella es hija de herrero, brazos fuertes, ojos desconfiados y tendencia a golpear con tenazas cuando se enfada. A ti te resulta atractivo.
A ella le resultas interesante, que es un término generoso para peligroso, pero a veces gracioso. El cortejo. Empieza al estilo vikingo tradicional rompiendo por accidente el yunque de su padre. Intentaste probar su resistencia golpeándolo con un tronco. Ella salió furiosa, pero se detuvo cuando tú con absoluta sinceridad ofreciste luchar contra el fantasma del yunque. Se rió un poco, luego te arrojó una herradura. Amor, intentas impresionarla con tus habilidades, flexionas músculos, lanzas una roca muy lejos, levantas una cabra. Ella observa educadamente y sigue martillando. Eventualmente acepta dar un paseo más que nada porque es más seguro supervisarte que dejarte suelto. La conversación es torpe. No sabes coquetear, pero eres muy bueno gritando y cargando cosas así, que cargas un tronco todo el camino. Ella no comenta nada. Ahí supiste que podía ser la indicada. Tus compañeros están confundidos. ¿No es el amor una distracción?, pregunta uno. Tú explicas que ella te da una razón para no destruir cada tienda que ves. Eso suena a disciplina, murmura. Tú no respondes. Ya estás grabando su nombre en tu piel con un palo. Finalmente ella te da un collar. Metal simple, algo afilado. Nunca te lo quitas. Ni en batalla. Especialmente en batalla. Cuando te preguntan por qué dices, me protege. Tierno y un poco alarmante. No entiendes las emociones, pero sí la lealtad. Ella repara tu equipo. Tú le traes huesos interesantes. Funciona. Hay discusiones, claro. Una vez intentaste serenarla aullándole a la luna. Ella te pidió parar. Rugiste más fuerte. Dormiste afuera 3 noches. Aún así no se fue. Y en términos berserker eso es una propuesta. Puede que seas caos puro, pero hasta las tormentas disfrutan de un poco de romance eléctrico. Después de la batalla viene el banquete, el sistema vikingo de recompensa por no morir. Comida, bebida, cantos y concursos de eructos. Para la mayoría es celebración. Para ti un campo minado de demasiada energía y cero autocontrol. Siempre llegas tarde porque alguien tiene que rasparte la sangre primero. Entras sin camisa, lleno de moretones, tal vez sin una sandalia y cargando algo que puede o no ser comestible. Una vez trajiste una ardilla. Nadie la comió. Igual aparece en las canciones. El festín empieza con un brindis. Tú lo interpretas como señal de beber todo lo que esté al alcance: hidromiel, cerveza, algo que huele a arrepentimiento fermentado. Una vez bebiste aceite de lámpara por error. Nadie te detuvo. Esa noche encendiste una antorcha con tu aliento. Los niños todavía lo cuentan. Luego la comida, pan, carnes asadas, encurtidos. Te acercas a la mesa como si te debiera dinero. No masticas, negocias con la cara. Una vez comiste 5 huevos hervidos en 1 minuto y declaraste la guerra a una col. Tu estómago, sin embargo, no sigue tu ritmo. Eso llevó al incidente del gran salón, una noche de frijoles, cantos fuertes y un canto de guerra estratégicamente sincronizado que terminó con un estruendo que aún resuena en las paredes de piedra. Tú finges que nada pasó. Todos fingen no haberlo oído. Un hombre llora suavemente sobre su gachas. Y claro, hay peleas porque un salón lleno de guerreros privados de sueño con armas y alcohol es el ambiente perfecto para el crecimiento personal. Una vez iniciaste una trifulca al malinterpretar "pásame el jabalí" como "apestáis a jabalí". Lo tomaste como algo personal. Los bancos nunca se recuperaron. A pesar del caos, siempre eres perdonado. ¿Por qué? Porque entretienes. Peleas con pasión, comes con convicción. Y una vez tu flatulencia espantó a un lobo de la aldea. Eso se considera contribución.
Al final de la noche duermes bajo una mesa abrazando un jamón y tarareando una canción de guerra. Porque los berserkers no solo rugen en batalla, también festejan como si llegara el fin del mundo. Y todo gran berserker tiene una historia de la que no habla. La tuya se conoce simplemente como el incidente de la oveja. Empieza como cualquier otro saqueo en Drakkar, un poblado costero, y el olor de la arrogancia. Estás motivado. Has tomado tus hongos. Llevas la piel de oso puesta al revés para intimidar. Nadie te corrige. Nadie quiere morir hoy. El plan es sencillo: saquear un asentamiento pequeño, llevarse algo de plata, romper unas cuantas cercas por diversión. Llegáis. El pueblo está vacío, sospechosamente vacío, sin guardias, sin gritos, solo muchas ovejas. Cualquier otro guerrero se detendría. Tú cargas. Saltas del barco aullando y corres directo hacia la primera mancha borrosa de lana. Es una oveja. No contraataca. Tú lo tomas como rendición y declaras victoria. Los demás te siguen más por confusión que por otra cosa. Empiezas a atacar estructuras con entusiasmo desenfrenado. Una resulta ser un gallinero. 5 gallinas y un gallo llamado Olaf te picotean sin piedad. Tú respondes dándole un cabezazo al cielo. Nadie sabe quién ganó. Al poco rato entras en lo que parece una choza sagrada y derribas un altar. Resulta ser una cocina. Te comes 2 hogazas de pan y una vela. Solo te das cuenta de que era una vela cuando empieza a arderte la garganta. Gruñes. La vela se arrepiente de todo. Se hace evidente que aquello no era un poblado, sino el pasto de verano de un granjero. El hombre aparece solo anciano, con un rastrillo en la mano. En la baja. Chomante. Expresión de leve irritación. Tú ruges. Él entrecierra los ojos. Cargas. Él te lanza un nabo a la cabeza. Retrocedes. Ese se convierte en el final oficial del saqueo. De regreso en el campamento nadie dice nada. Un guerrero murmura: robamos una cabra. Tú asientes con solemnidad. Otro añade: y quemamos una huerta de coles. Tú respondes: parecía amenazante. Los Skalds intentan convertirlo en un canto de valor. Fracasan. Te recuerdan como el berserker que conquistó un rebaño y perdió contra las verduras. Tú intentas defenderte. Las ovejas me miraban raro. Ellos asienten. Han oído peores excusas. Y aún así tu leyenda crece. Porque a veces lo que hace memorable a un berserker no es la victoria, sino el volumen. Ahora eres mayor. No sabio exactamente, pero lo bastante mayor como para que tus rodillas crujan al agacharte y la gente ya no se asuste cuando levantas el hacha porque saben que tardas 1 minuto en blandirla. Tu barba se está volviendo gris. Tus cicatrices predicen el clima. Has empezado a contar historias de guerra a cualquiera que tenga oídos niños viajeros ganado. Una vez le hablaste a un barril durante 3 horas antes de darte cuenta de que no escuchaba. No importó. Igual fue un gran relato. Has logrado algo que pocos berserkers logran sobrevivir. La mayoría se consumen pronto: demasiada furia, demasiados hongos, muy poco agacharse. Pero tú has burlado a la muerte con pura imprevisibilidad. Ni los dioses saben qué harás después. Tu nombre se pronuncia con respeto, o al menos con volumen. Algunos dicen que eres mitad oso, mitad lobo, mitad loco. Nadie hace las cuentas, solo asienten. Has entrenado a algunos jóvenes guerreros. A uno le enseñaste a rugir con el estómago, a otro a embestir un árbol sin pedir perdón, a un tercero a gritar: «Soy el viento en plena batalla». Ahora dirige una panadería, pero todavía lo grita mientras amasa. Ya no saqueas tanto. Tu último intento terminó con que te quedaste atascado en una puerta y culpaste a la arquitectura.
En cambio vigilas la aldea, te sientas junto al fuego y gruñes como una montaña malhumorada. A veces alguien te trae un hongo. Lo hueles y murmuras. Hoy no alucinaciones. Tu compañera, la hija del herrero, aún te soporta. Ella pone los ojos en blanco cuando gruñes al trueno. Tú los pones cuando ella te dice que laves tu capa. Ninguno obedece. Eso es amor. Y así, tu legado ya no es solo guerra, sino presencia. Los niños juegan a ser berserkers, arrojando palos y gritando. Los ancianos murmuran, me recuerdas a él. Cada vez que alguien tira un banco de una patada, tu leyenda ya no trata solo de caos. Trata de supervivencia, risas y muy malos modales en la mesa. Puede que no vivas para siempre, pero tus historias sí ruidosas, inexactas y probablemente con ovejas. Nadie vive para siempre, ni siquiera tú, el rugido, el torbellino alimentado por hongos, la pesadilla del norte. Un invierno tus huesos empiezan a discutir con el frío. Gruñes más de lo que hablas. El fuego se convierte en tu arma favorita. Te sientas junto a él murmurando, puliendo el hacha con un mechón de barba que te arrancaste estornudando. No temes a la muerte. Le has gritado demasiadas veces. Una vez intentaste luchar contra una tormenta solo para poner celosa al más allá. En todo caso, te molesta que tarde tanto. Sueles decir cosas como: cualquier día de estos seguido de tos dramática y masticar piedras para dar efecto. Al final llega no en batalla ni en saqueo, sino en paz, bajo las estrellas, envuelto en tu vieja piel de oso, que aún huele a arrepentimiento y cabra. Te reclinas, suspiras y murmuras: decida Valhalla que refuercen las sillas. Dicen que esa noche tronaron los cielos. Dicen que un lobo aulló sin razón. Dicen que alguien encontró tus últimas palabras talladas en un escudo. No me arrepiento de nada, salvo de aquel nabo. Tu funeral predeciblemente es un desastre. El pueblo intenta hacer una ceremonia digna. En su lugar, media aldea termina peleando después de que alguien dice que una vez golpeaste a una nube. Una cabra se escapa. La pira se enciende demasiado pronto. Habrías estado orgulloso. Tu banda bebe en exceso, canta canciones desafinadas y lanza tu viejo casco al fiordo. Se hunde de inmediato como tú una vez en un concurso de natación contra un barril. Los niños recrean tu vida con palos gruñidos y alguna voltereta. Uno muerde un tronco. Todos coinciden, tu espíritu vive. Los Skalds escriben baladas. Ningún detalle es exacto. Te acreditan con matar a 20 hombres de un solo golpe y seducir a un espíritu del bosque. Nadie los corrige. La historia prefiere el espectáculo a la verdad. Y así te vas, sí, pero nunca serás olvidado, porque no fuiste solo un guerrero. Fuiste un ma y torpetito con forma como humana amo mitad tu editseba. Caos mitad que neyo anambiad comedia. Y mucho después de que el fuego se apague, tu rugido seguirá resonando en los relatos, en las cicatrices y en las paredes mal reforzadas de las tabernas. Mientras el resto de la Europa medieval seguía debatiendo si el agua era una herramienta del diablo o una posible fuente de enfermedades, los vikingos se restregaban como si fuera un deporte nacional. La limpieza no era un acto ocasional, era rutina, tanto que literalmente nombraron un día en su honor Laugardagr, día del baño, que con el tiempo nos dio la palabra sábado. Si tu día perezoso de Netflix y ducha tiene raíces vikingas. Para los vikingos bañarse no era solo quitarse la mugre de batalla o el olor a pescado. Era algo social, espiritual e incluso romántico. Las familias calentaban agua sobre el fuego y la vertían en tinas de madera.
Si eras rico, podías tener tu propia casa de baños. Si eras pobre, te bastaba con un arroyo cercano. De una u otra forma te limpiabas, sin excusas. Jabón lo tenían. Hecho de grasa animal y cenizas, era áspero, alcalino y sorprendentemente eficaz. No olía a lavanda ni exfoliaba suavemente, pero hacía el trabajo. Algunas fórmulas eran tan fuertes que incluso decoloraban el cabello, lo cual muchos vikingos aprovechaban. Una barba rubia no era solo un don genético, también podía ser moda. Exacto, los antiguos nórdicos se decoloraban las barbas siglos antes de que los punks pensaran que era transgresor. Y aquí viene lo divertido, sus enemigos lo odiaban. Monjes y cronistas ingleses no soportaban lo limpios que eran los nórdicos. Se quejaban de que los vikingos se lavaban la cara todos los días, se peinaban con regularidad e incluso cambiaban de ropa. Escándalo. Un cronista del siglo XI llegó a culpar los hábitos de higiene vikingos de su éxito con las mujeres anglosajonas. Según él, las inglesas quedaban deslumbradas por lo frescos y elegantes que lucían sus invasores. Mala noticia para los locales. Y no era solo cosa de hombres. Las mujeres vikingas eran igual de meticulosas. Su rutina de higiene incluía aceites para el cabello, ungüentos para la piel hechos con hierbas o grasas animales, y por supuesto sus propios juegos de herramientas de aseo. La limpieza era comunal, te bañabas, socializabas, y quizás atrapabas la mirada de una doncella escudera atractiva entre el vapor. Si imaginas la ropa vikinga como harapos de piel sostenidos con tripas de pescado y malas decisiones, piénsalo otra vez. Los vikingos tenían estilo, y no solo por función, sino por presumir. No eran cavernícolas que se ponían lo primero que moría cerca. Diseñaban con cuidado sus atuendos con color bordados y capas. Muchas capas. Entrar en una casa comunal vestido todo de beige apagado era invitar a que alguien te ofreciera un peine y te preguntara si todo estaba bien en casa. Lo básico, los hombres solían llevar una túnica de lino o lana hasta los muslos combinada con pantalones o calzas. Pero no se quedaba ahí. Los cinturones eran básicos de moda y de estatus. Una hebilla adornada podía gritar: «Soy importante», tan fuerte como una espada. También eran comunes las capas sujetas con broches decorativos en forma de animales, dragones o símbolos nórdicos. Prácticas sí, pero también una forma temprana de fardar. Y las mujeres nada de sacos de patatas. Vestían una túnica larga debajo y otra más corta encima, sostenida con un par de broches ovalados en los hombros. Entre esos broches colgaban cuentas, amuletos, quizá hasta tijeritas o llaves, mitad utilidad, mitad joya, mitad declaración de poder. ¿Quieres saber quién manda en la casa? Busca a la mujer con más accesorios tintineantes. El color era fundamental. Usaban pigmentos naturales amarillos, de hojas de abedul rojos, de raíz de rubia, azules, de glasto. Los tonos más profundos estaban reservados a los ricos, pero incluso la gente común llevaba algo de color. Un toque de rojo o azul en la túnica podía señalar buen gusto. O simplemente que tu esposa tenía acceso a buen tinte. Calzado, normalmente zapatos o botas de cuero atadas con cordones o botones. Prácticos, reemplazables, no muy llamativos, salvo que fueras rico y los adornaras a tu antojo. Los vikingos no solo llevaban su cultura puesta, la llevaban en la cabeza. Desde trenzas intrincadas hasta barbas perfectamente moldeadas, el cabello era una declaración de fuerza, identidad y sí, atractivo sexual. Olvida las melenas desaliñadas de las series de TV. Los auténticos vikingos trataban su pelo como armadura para la cara. La barba era un lienzo sagrado. Corta, larga, bifurcada, trenzada, cuadrada era tu firma. No se trataba solo de dejarla crecer, sino de esculpirla. Aceites, probablemente de grasa animal con hierbas, la mantenían suave y brillante. Si tu barba parecía masticada por una cabra, no esperabas muchas invitaciones a los banquetes. Las mujeres también cuidaban el cabello con esmero.
Generalmente lo llevaban largo y partido al centro, a menudo trenzado o enrollado en estilos elaborados. En festivales podían adornarlo con cintas cuentas o incluso metal. No era solo decoración, indicaba estatus familia e incluso disponibilidad. Sí, el pelo vikingo podía coquetear antes de que hablaras. Y las trenzas les encantaban. A hombres y mujeres. Eran prácticas y estéticas, mantenían el pelo bajo control al arar, navegar o saquear y además impresionaban. Algunos guerreros se afeitaban parcialmente la cabeza dejando mechones o trenzas largas atrás, un look dramático con raíces tribales que garantizaba que el enemigo te recordara si sobrevivía. Herramientas para el cuidado, no faltaban peines, navajas, pinzas, incluso pequeños espejos de metal pulido. Porque ¿cómo ibas a comprobar tu estilo después de cruzar el Mar del Norte sin un espejo? Para ellos el pelo era identidad, honor e incluso protección espiritual. Y no olvidemos la joyería. Los vikingos amaban el brillo. No era solo adorno, era moneda, símbolo de estatus, herencia familiar y marca personal, todo en uno. Ningún vikingo bien vestido salía de casa sin algo de bling, ya fuera para un banquete o un saqueo. Las mujeres destacaban con broches, especialmente los ovalados de los hombros fundidos en bronce o plata, a veces con diseños intrincados de nudos, serpientes o animales. Entre ellos colgaban cuentas de vidrio ámbar o metal, auténticos currículums portátiles. Para los hombres lo esencial eran los brazaletes y torques, bandas gruesas de plata o bronce retorcidas y grabadas que no solo mostraban orgullo, sino que funcionaban como dinero. Un caudillo podía recompensar la lealtad con un brazalete de plata que se podía partir y pesar como moneda. Bling y ahorros de emergencia. También había anillos para dedos o incluso para pies, algunos con inscripciones rúnicas, otros solo por estilo. Sí existían los anillos de boda, pero como todo en el mundo vikingo eran robustos y simbólicos más que delicados o románticos. Casarse era tanto una alianza como un escaparate de que tenías recursos. Y por supuesto colgantes. El martillo de Thor era el favorito símbolo religioso y amuleto de suerte colgado de cordones de cuero o fibras trenzadas. Con la cristianización llegaron también las cruces. Los vikingos no eran puristas, si brillaba y decía algo sobre ti se lo ponían. Los vikingos no dejaban nada al azar. Podían llevar un martillo de Thor colgado en el cuello y al lado una cruz cristiana. Por si acaso un dios estaba de guardia y el otro en descanso. Y si piensas que el maquillaje y el cuidado de la piel eran cosa exclusiva de reinas medievales y poetas persas, piénsalo otra vez. El aseo vikingo iba mucho más allá de ropa limpia y barbas bien peinadas. Estos guerreros, hombres y mujeres, también practicaban lo que hoy llamaríamos cuidado personal, fragancias y hasta un poco de maquillaje. Empecemos con el famoso kohl. Algunas crónicas, especialmente de observadores árabes como Ahmad ibn Fadlan, describen a los vikingos delineando sus ojos con pigmento oscuro. No era solo para intimidar, aunque claro, ayudaba. También servía para reducir el reflejo del sol y de la nieve, algo así como unas protogafas de sol para marineros nórdicos, que además te hacía parecer un dios nórdico ardiente, pues los vikingos decían, sí, gracias. Aunque no había un Séfora en las casas comunales, las evidencias arqueológicas muestran que sí se cuidaban la piel y el aroma. Grasas animales mezcladas con hierbas se convertían en bálsamos para suavizar la piel, protegerla del frío o calmar irritaciones. El alquitrán de abedul, usado como adhesivo y antiséptico, también podía untarse para espantar insectos con su fuerte olor. En cuanto a fragancias, los vikingos sabían bien el poder del aroma. Usaban hierbas como tomillo, menta o mirto de pantano en baños o para perfumar la ropa.
Los más adinerados incluso llevaban saquitos de lino con hojas aromáticas entre sus prendas, la versión medieval de las toallitas suavizantes de lavadora. Las mujeres aplicaban aceites en el cabello y en la piel no solo para oler bien, sino para dar brillo y salud. En una sociedad donde la belleza y la limpieza estaban ligadas al honor y al estatus del hogar, un cutis radiante no era vanidad, era disciplina. Y los dientes. Sorprendentemente, las dentaduras vikingas eran bastante buenas para la época. Algunos incluso tenían ranuras decorativas en los incisivos, posiblemente rellenadas con pigmento o resina. Moda. Identidad tribal. Un tatuaje bucal primitivo. No se sabe, pero sí demuestra algo. Los vikingos eran más que brutos con hachas. Eran estilosos, perfumados y con rutinas de skincare. Los niños tampoco corrían descalzos con harapos y nidos de heno por pelo, no si no querían recibir la mirada severa de mamá y un buen balde de agua helada en la cara. En la sociedad vikinga incluso los pequeños debían estar limpios, presentables y vestidos según la posición de la familia. Dicho de otro modo, hasta los niños tenían normas de estilo. Generalmente vestían versiones en miniatura de la ropa adulta, túnicas para niños, vestidos largos para niñas con capas o delantales según el clima. Lana y lino eran lo habitual y zapatos de cuero blando para proteger los pies. Nada de trapos envueltos, hasta los más jóvenes debían estar listos para correr tras una cabra o escapar si un saqueo llegaba al pueblo. También usaban colores rojos brillantes, amarillos terrosos, azules intensos, si la familia podía costearlos. El bordado era común sobre todo en ocasiones festivas. Si tu hijo iba a ser presentado en un thing asamblea o en un banquete, no lo mandabas hecho un trapo, le trenzabas el cabello, alisabas la túnica y rezabas para que no se tirara en el primer charco. El cabello infantil también era cuidado, trenzas con abalorios para las niñas, cortes simples o las primeras imitaciones del peinado del padre para los niños. Y sí, la higiene era obligatoria. El día de baño era asunto familiar. Saltarse el turno significaba ser el niño apestoso del festín. Los peines se pasaban como reliquias, a veces tallados en hueso para simbolizar: ya eres parte de esta cultura, mantén la barba limpia algún día. Incluso de viaje en largas expediciones y saqueos, los vikingos mantenían su aseo. En tumbas de guerreros se han encontrado kits de aseo junto a armas, pinzas, peines, navajas y limpiadores de oídos en bolsitas de cuero. Porque seamos claros, ¿de qué servía conquistar un pueblo si parecía salido de un pantano? Estos utensilios eran prácticos, duraderos y parte de la identidad de un guerrero. Una barba grasienta podía estorbar en batalla, un cuello afeitado hacía más cómodo el casco. Y sobre todo nadie quería piojos. Mantener la barba y el cuero cabelludo limpios era cuestión de salud y orgullo. Incluso cosían y remendaban ropa en campaña. Agujas, hilos encerados, parches. La ropa rota podía engancharse en combate. Un zapato suelto te hacía lento. Y la lana mojada, camino seguro a la hipotermia. Así que los vikingos, además de guerreros, eran sastre de emergencia. Siempre buscaban agua, ríos, manantiales, no solo para beber, también para lavarse. A veces improvisaban estaciones de baño calentando agua en ollas. No era un spa, pero sí mucho más que la suciedad medieval que solemos imaginar. Y sí, incluso antes de una batalla, la presentación importaba. Las sagas cuentan héroes lavándose las manos y peinándose antes del combate o de un festín. No era solo literatura, era real. Así que si todavía imaginas a los vikingos como bestias mugrientas, sudadas de carne, con hachas en la mano y pulgas en el pelo, toca corrección. Ese mito lo construyeron sus enemigos. Y seamos francos, si un invasor musculoso, bien vestido y oliendo a menta te arrasaba el pueblo, también querrías pintarlo en la historia como un salvaje.
La verdad es que los vikingos fueron de los pueblos más limpios y mejor arreglados de la Europa altomedieval. Mientras anglosajones y francos veían el baño como sospechoso o incluso pecaminoso, los nórdicos lo convertían en hábito. Un monje llegó a quejarse de que los vikingos eran demasiado atractivos para las mujeres locales porque se bañaban cada sábado y se cambiaban de ropa. Traducción: son guapos y los odiamos. Incluso hoy, las series exageran la mugre. En realidad, un vikingo que llegara a un banquete con ropa rota y pelo enredado sería más objeto de burla que de respeto. El estatus y el honor también se mostraban en la apariencia. Por eso hasta en las tumbas los enterraban con peines, navajas y kits de aseo. Porque en el más allá también había que llegar presentable. En la mayor parte de la antigua Grecia una mujer respetable era callada, oculta y obediente. Básicamente invisible en la vida pública. Pero si entrabas en Esparta encontrabas algo radicalmente distinto. Las mujeres espartanas no solo existían. Poseían tierras, opiniones, músculos y francamente mucho poder. Mientras las atenienses estaban encerradas en los aposentos domésticos, las espartanas caminaban con seguridad por el ágora, administraban fincas y discutían públicamente con los hombres. Nadie les decía «conoce tu lugar». Ellas ya lo sabían justo al lado del poder. Desde que nacía una niña espartana era criada para ser fuerte, franca e independiente. Recibía casi la misma formación física que los chicos: correr, luchar, lanzar jabalinas. No porque se esperara que combatiera, sino porque se creía que madres fuertes producían guerreros fuertes. Y Esparta necesitaba guerreros como los campos necesitan lluvia. Toda la sociedad estaba construida en torno a la guerra. Y la próxima generación de soldados debía salir de madres resistentes y disciplinadas. A diferencia de sus contemporáneas atenienses, las mujeres espartanas eran educadas. Sabían leer, escribir y sobre todo hablar. Eran famosas por su ingenio cortante y sus lenguas afiladas. Han sobrevivido muchas citas de ellas, dejando en ridículo a maridos, hijos e incluso reyes. Una madre, al entregar a su hijo su escudo, le dijo: «Vuelve con él o sobre él». No era una metáfora, era el estándar. Y luego estaba el asunto de la propiedad. En Esparta las mujeres podían heredar y poseer tierras, algo radical en el mundo antiguo. Se calcula que llegaron a controlar hasta 1/3 de todas las propiedades. Mientras los hombres morían gloriosamente en la guerra, eran las mujeres quienes mantenían la economía en marcha, gestionaban los hogares y sostenían la vida diaria. No tenían solo influencia, tenían agencia. Elegían cuándo casarse, negociaban dotes y no estaban confinadas al silencio. Podían desafiar abiertamente una decisión, especialmente si afectaba a su hogar o a sus hijos. Y el matrimonio olvida cenas a la luz de las velas. En Esparta comenzaba con un ritual de rapto. Sí, en serio. El novio debía fingir robar a la novia. Pero no era un crimen, era una actuación simbólica. Tras el acuerdo familiar, el novio y sus amigos irrumpían en la casa de la novia y la secuestraban. Era llevada a un lugar secreto donde una mujer mayor le rapaba la cabeza, la vestía con un manto y sandalias masculinas y la acostaba en un lecho de paja. ¿Por qué esa transformación andrógina? Los historiadores aún debaten, pero probablemente tenía que ver con las rígidas expectativas de género en Esparta, simbolizar el paso de la niñez a la adultez, o reflejar la masculinidad tan valorada por la sociedad. Después el marido la visitaba en secreto de noche, a veces durante meses. De día permanecía en los barracones con los demás hombres. Era una luna de miel clandestina que podía durar hasta 1 año. Los hombres no podían mudarse con sus esposas hasta los 30 años, y aún entonces la disciplina militar seguía siendo prioritaria.
Así que casada o no la mujer, permanecía en casa administrando propiedades, criando hijos y manejando esclavos y lotas. Y no lo hacía como una figura pasiva, sino como una gestora independiente y poderosa. La maternidad en Esparta no era un asunto tierno, era una misión cívica. Las mujeres no eran alabadas por su bordado o su piedad, sino por producir hijos fuertes para servir al Estado. Dar a luz era un acto patriótico. Cada niño era un futuro soldado o la madre de uno. El Estado incluso examinaba al recién nacido. Si era débil o deformado, podía ser abandonado en el monte Taygeto. Cruel pero reflejo de la obsesión espartana con la fuerza. Solo los fuertes serían criados y entrenados. Pero para las mujeres que daban a luz a hijos sanos, el estatus se elevaba. Una madre que perdía a varios hijos en batalla podía recibir honores públicos. No era compadecida, era reverenciada. Curiosamente, las mujeres no eran simples fábricas de bebés. Tenían voz en la educación de sus hijos hasta los 7 años, cuando los varones eran enviados a la Goje, el sistema estatal que los convertía en guerreros. Mientras tanto, las niñas permanecían con sus madres, formándose como la próxima generación de mujeres fuertes, inteligentes y con lengua afilada. Y la cuestión de la tierra consolidaba aún más su posición. En Esparta, la ley permitía que heredaran propiedades de padres y maridos. Con tantos hombres muriendo en guerra, las viudas se multiplicaban y muchas se volvían ricas. El resultado fue que las mujeres terminaron controlando enormes extensiones, quizá 1/3 de todas las tierras de Laconia. En un mundo donde en casi todas partes las mujeres eran tratadas como propiedad, las espartanas eran propietarias. Pero estas mujeres no eran simples propietarias pasivas. Administraban fincas, dirigían a los ilotas y negociaban acuerdos comerciales. Eran propietarias, gestoras y auténticas potencias económicas al mismo tiempo. Eso las hacía extraordinariamente influyentes. Tenían riqueza, tenían autoridad y tenían autonomía. No necesitaban un tutor masculino que las representara en los tribunales o en los negocios públicos como las mujeres atenienses. Una mujer espartana podía actuar en su propio nombre, un privilegio rarísimo en el mundo antiguo. Pero con tanto poder vino también la sospecha, sobre todo de los observadores externos. Aristóteles, por ejemplo, se quejaba amargamente de cuánto control tenían las mujeres en Esparta. Las acusaba de indisciplinadas, indulgentes y demasiado influyentes, culpándolas incluso de la decadencia de la ciudad. En realidad, lo que le incomodaba era ver a mujeres con más independencia económica que muchos hombres atenienses. Dentro de Esparta, sin embargo, todo esto tenía sentido. Los hombres eran guerreros, vivían y morían por el Estado. Si iban a estar ausentes la mayor parte de sus vidas, alguien debía mantener la economía en marcha. Ese alguien eran las mujeres. No era feminismo, era funcionalidad. Pero el resultado fue el mismo: mujeres educadas, empoderadas y autosuficientes. No solo se casaban con guerreros, los financiaban. En una cultura obsesionada con la disciplina y la guerra, podría pensarse que la belleza era irrelevante. Pero las mujeres espartanas no solo eran fuertes, también eran llamativas. Y a diferencia de las atenienses, no se escondían tras velos ni permanecían encerradas. Caminaban con orgullo en público, sin vergüenza de sus cuerpos, opiniones o presencia. La belleza en Esparta no se basaba en la fragilidad. Se basaba en la fuerza, la salud y el orgullo. La piel pálida y la debilidad, tan valoradas en otras ciudades griegas, no eran deseables aquí. El bronceado significaba entrenamiento al aire libre. Los músculos que podías correr, luchar y dar a luz hijos fuertes. Su ropa reflejaba esta mentalidad. En lugar de capas pesadas e incómodas, llevaban el peplos corto, práctico y a veces abierto por el costado, lo que escandalizaba al resto de Grecia.
Para ellas era simple sentido común. El cabello solía llevarse largo y suelto, símbolo de libertad y madurez. No hay pruebas de rutinas de cosmética elaboradas. La belleza provenía de la forma física, la limpieza y la confianza. Y estas mujeres no se ocultaban. Cantaban en coros, danzaban en público, competían en juegos y participaban en ceremonias religiosas. Esta visibilidad era impensable en Atenas, donde el honor femenino se medía en lo poco que se las veía u oía. En Esparta la reputación empezaba con la voz pública, y vaya si tenían voz. Estas mujeres no susurraban, rugían. No solo eran educadas, sino también famosas por su ingenio afilado. Aprendían poesía, música, danza, y sobre todo el arte de la palabra. En una sociedad donde el debate era tan respetado como el combate físico, ellas sabían cómo dejar el golpe final. Las fuentes históricas están llenas de frases de mujeres espartanas que aún hoy cortan como dagas. Cuando a una madre le dijeron que su hijo había muerto en batalla, respondió: «Para eso lo había parido». Otra, al saber que su hijo había huido, replicó: «¿Y por qué sigues vivo tú, brutal sí?». Frías no formaban parte de una cultura donde la lealtad al Estado estaba por encima de la emoción personal. Las burlas al cobarde y los elogios al valiente eran moneda corriente. Una mujer podía perder todo respeto social si su marido o hijo mostraban debilidad. En cambio, si morían gloriosamente, ella era honrada casi como sagrada. En Esparta la lengua afilada era una virtud femenina. Incluso la política sexual era distinta. En la mayor parte de Grecia la fidelidad matrimonial era unidireccional. Los hombres podían desviarse, las mujeres no. En Esparta, en cambio, lo importante no era la moral romántica, sino la biología y la obligación cívica de producir guerreros. Si un marido era viejo débil o estaba demasiado ausente, podía aceptarse, incluso promoverse, que la esposa tuviera hijos con otro hombre fuerte y sano. No era escándalo, era estrategia de Estado. Algunos hombres mayores prestaban sus esposas a guerreros jóvenes. Otras veces era la propia mujer quien elegía a un compañero robusto con el consentimiento de su marido. La clave no era el amor, sino la descendencia. Cada nacimiento era un asunto nacional. Este pragmatismo otorgaba a las mujeres una autonomía sexual impensable en otras polis griegas. Mientras en Atenas se las recluía para proteger su castidad, en Esparta se las confiaba para tomar decisiones reproductivas que beneficiaran al Estado. Aquí la vida amorosa no era personal, era política. Y los hijos no eran solo bendiciones, eran activos estratégicos. Incluso siglos después de la caída de Esparta, la leyenda de la mujer espartana seguía viva, feroz, independiente y distinta a todas las demás del mundo antiguo. Atenienses y romanos intentaron ridiculizarlas, pero su legado trascendió. Encarnaban una rara combinación de disciplina, autoridad y respeto. Y por eso su eco ha resonado a través del tiempo como una lanza golpeando el bronce. En su propia era, la mujer espartana fue una contradicción andante, terrateniente en un mundo patriarcal, oradora pública. En una sociedad que silenciaba a las mujeres, figura de belleza admirada por su fuerza más que por su suavidad. No se ocultaba tras un velo ni esperaba instrucciones. Ella instruía, administraba fincas, criaba guerreros, lanzaba observaciones políticas punzantes e incluso dirigía decisiones reproductivas, todo dentro de una de las sociedades más militarizadas que jamás existieron. No fue feminista en el sentido moderno. Sus libertades nacían de un sistema brutal construido alrededor de la guerra masculina. Pero dentro de esas cadenas alcanzó una autonomía con la que otras griegas solo podían soñar. Y lo hizo sin pedir disculpas. Su influencia no se quedó en su tiempo.
Aristóteles la criticó. Los escritores romanos no pudieron dejar de comentar su audacia. Los historiadores modernos siguen fascinados con su paradoja empoderada y al mismo tiempo prisionera de un estado que siempre estaba por encima del individuo. Y quizá sea eso lo que la hace tan poderosa. La mujer espartana no fue nunca personaje secundario en la historia de su marido. Fue el cimiento de Esparta, el motor silencioso que mantenía la economía, los hogares y el flujo constante de soldados, el escudo que no se quebraba. Mientras la mayoría de mujeres de la antigüedad fueron privadas de agencia, la espartana la encarnó. Y aunque sus libertades nacieron de la necesidad, se convirtieron en pilares culturales respetados, institucionalizados y hasta temidos. Hoy sigue siendo símbolo de contradicción y desafío, no porque rechazara los valores de su sociedad, sino porque los dominó. En un mundo de hombres no solo sobrevivió, prosperó con mente afilada, finca bien administrada y una lengua que hería más hondo que cualquier espada. En Esparta la muerte no era tragedia, era prueba, una medida final de cuánto había servido al Estado. A diferencia de los lujosos ritos fúnebres de Atenas o Egipto, la muerte espartana estaba despojada de ornamentos. Nada de largos duelos ni tumbas ostentosas. La mayoría de los ciudadanos eran enterrados anónimamente, y no era vergonzoso, era lo esperado. Solo 2 grupos recibían el honor de que su nombre se tallara en piedra: los guerreros caídos en batalla y las mujeres muertas en el parto. Para los hombres la gloria era morir en combate escudo en mano. Para las mujeres el campo de batalla era la sala de partos. Si daban la vida trayendo al mundo al siguiente guerrero, alcanzaban el mismo honor. Todos los demás mercaderes, ancianos, artesanos, recibían sepulturas sencillas sin nombre. Su servicio era valorado pero no glorificado. La lógica era dura pero coherente. Esparta honraba el sacrificio, no el sentimentalismo. Por eso las madres decían: vuelve con tu escudo sobre él. No era metáfora, era el estándar. Un guerrero que caía sin huir manteniendo la línea era recordado por siempre. Su tumba sencilla bastaba, no hacía falta estatuas ni poemas, porque la verdadera memoria estaba en la reputación y en el ejemplo. Y así, mientras otras ciudades levantaban monumentos a poetas y políticos, Esparta honraba a sus muertos con silencio y brevedad, dejando que la piedra marcada hablara por sí sola. En una tierra forjada por la guerra, incluso las mujeres compartían ese destino. Porque si un hombre demostraba su valor en la falange, una mujer lo demostraba al dar la vida en el parto. Ambos eran guerreros, cada uno en su frente. Y cuando ella moría en ese combate, su nombre no solo era recordado, era venerado. En Esparta la muerte no era espectáculo, era legado. El funeral de un espartano era rápido. El entierro solía realizarse en las primeras 24 horas tras la muerte. No había velorios largos ni lamentos interminables. Las demostraciones excesivas de emoción eran mal vistas, sobre todo en público. Llorar a gritos, desgarrarse la ropa o arrojarse sobre el féretro era considerado una falta de disciplina. No porque los espartanos no sintieran dolor, sino porque el dolor era íntimo y la disciplina colectiva estaba siempre primero. No existían procesiones grandiosas. El cuerpo de un hombre podía ser envuelto en su manto y llevado sobre su escudo por sus camaradas. El de una mujer en un simple sudario sin joyas ni adornos. La riqueza no importaba. Lo que contaba era el legado. Los entierros se hacían fuera de los muros en cementerios designados. La mayoría de las tumbas quedaban sin marcar, salvo las de los guerreros caídos en combate y las mujeres muertas en el parto. Ellos podían recibir una piedra con un nombre. Nada de epitafios, apenas un nombre, a veces un símbolo. En Esparta eso bastaba. El duelo familiar era breve, de solo unos días.
La ley limitaba incluso quién podía asistir, quién podía vestir de negro o raparse en señal de luto. El mensaje era claro: no llores demasiado la vida, y el deber deben continuar. La cremación era rara. Se prefería devolver el cuerpo a la tierra rápido y sin ceremonia. No había tumbas monumentales ni pirámides de orgullo. La gloria no estaba en cómo o dónde eras enterrado, sino en por qué. A los niños se les enseñaba a afrontar la muerte con estoicismo. Si tu padre caía en batalla, no llorabas, te erguías más alto. Si tu madre moría en el parto, no te derrumbabas, honrabas su memoria viviendo a la altura de su sacrificio. En Esparta el funeral no era el fin, sino una pausa breve antes de que comenzara el verdadero legado. Dos objetos simbolizaban esa transición: el escudo y el sudario. El escudo no era solo un arma, era el corazón de la falange. Protegerlo era proteger a todos. Por eso se decía con tu escudo o sobre él, una orden de batalla y al mismo tiempo una instrucción funeraria. Un guerrero caído era llevado en su escudo, su lecho final testimonio público de que no huyó, de que murió con honor. Para las mujeres el sudario cumplía esa misma función. Muchas veces era la propia tela que habían tejido en vida. No era lujoso ni perfumado, pero era sagrado prueba de que había cumplido su deber, dando a luz a la próxima generación de Esparta. En una cultura que valoraba el sacrificio sobre el sentimiento, ni el escudo ni el sudario eran ornamentos. Eran símbolos silenciosos que decían todo lo necesario. No hacía falta una estatua ni un discurso, un hombre sobre su escudo, una mujer en sus telas. Esa era la verdadera memoria de Esparta. El dolor en la mayoría de culturas se expresaba con lágrimas y lamentos. En Esparta, el duelo era disciplina. La muerte no era invitación al llanto, sino una prueba más. El luto prolongado era debilidad. El recuerdo, en cambio, debía servir a la polis. La gloria no estaba en el llanto, estaba en el ejemplo. Así, mientras otras ciudades levantaban templos para sus muertos, Esparta erigía algo más austero, pero más duradero: memoria. Un nombre grabado en piedra, un relato contado junto al fuego, una enseñanza transmitida a los hijos. Porque en Esparta morir no era solo un final, era una lección. La gloria es efímera. El servicio es eterno.